Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Con Margarita Ríos Farjat ya son 3 ministras que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ríos Farjat fue electa por el Senado no solamente con la fuerza de Morena, sino con la del panismo. Por cierto, el presidente López Obrador dijo esta mañana que aún no se define quién ocupará la titularidad del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, de donde salió Ríos Farjat. Veamos el contexto. Ana Margarita Ríos Farjat fue electa la semana pasada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obtuvo 94 de los 122 votos emitidos ante el Pleno del Senado. Ana Laura Magaloni se quedó con 25 votos y Diana Álvarez con 1 y 2 votos fueron nulos, aunque el jefe de la bancada panista, Damián Cepeda, se manifestó en contra de la terna al señalar que 2 de sus integrantes eran colaboradores del Ejecutivo. Los panistas votaron por Ríos Farjat. Así lo señaló el senador Mauricio Curi, que en varias entrevistas dijo que la mayoría de sus compañeros de bancada votaron por Ríos Farjat. Ríos Farjat estará adscrita a la segunda sala de la Corte especializada en asuntos administrativos y laborales, entre ellos los de materia fiscal. Hasta hace unas semanas, la hoy ministra fue titular del Servicio de Administración Tributaria, cargo para el que fue nombrada en diciembre del 2018. En 2017 colaboró en el Plan de Nación invitada por Andrés Manuel López Obrador y formó parte de su equipo de transición. De 1996 a 1999 trabajó en el Poder Judicial de la Federación. Según su semblanza oficial, desde 1999 fue asesora independiente en diferentes firmas de abogados sin especificar cuál. Además, colaboró en la integración del colectivo Coalición Anticorrupción y fue miembro del comité directivo de la plataforma civil Cómo Vamos Nuevo León entre 2016 y 2018. Ríos Farjat ha señalado que realizará su trabajo con imparcialidad, objetividad y respetando los derechos y obligaciones que se derivan de la Constitución. Se espera que el próximo 2 de enero la nueva ministra sea presentada ante el Pleno del máximo tribunal. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir este lunes. De hecho, fue un tema de la semana pasada, pero no nos había tocado tener una mesa. Ocurrió justamente el jueves, ¿no? El jueves que fue electa Ríos Farjat. Entonces, el viernes no discutimos el tema con los panelistas que invitamos cada semana los viernes. Pero ahora empezamos contigo, Eder. ¿Por qué Morena, al final, no hubo tanta división? Eran 94 votos para esta Ríos Farjat. Yo había escuchado que algunos sectores de Morena sí quieren impulsar a Magaloni, que la veían como una figura propia a la izquierda, que la veían como también cercana a los ideales. ¿Qué pasó? Pues yo creo que Magaloni gana mucho con su comparecencia, simpatías de gente que no la conocía, que nunca no había tenido la oportunidad de escucharla, y gana mucha simpatía, pero al final, por más doloroso que sea para ciertos sectores de la sociedad civil, pues imperó la política. A ver, Ricardo Monreal... Para cuotas sin cuotas ni cuotas, que nos dedicaste un tuit muy bonito. Sí, sin sus cuotas, no es lo que quieren. Ricardo Monreal en su momento ya había platicado la posibilidad de crear una sala anticorrupción. Todo el mundo se opuso porque decía, no, es que si ponen una nueva sala, además de que se generan más gastos, no se apega al proceso de la austeridad republicana, sería todo un proceso muy complejo que tendría que venir mejor de la Suprema Corte y no desde el Poder Legislativo. En ese sentido, meter a un personaje como Margarita, que desde sociedad civil había impulsado un colectivo anticorrupción. ¿Cuál colectivo anticorrupción? Ni conocen su currículum y la atacan. El de ella. No soy misógino. Ella lo impulsó junto con mucha gente en Nuevo León y después... Tú no viste quién es el colectivo. Pero ella fue la de la iniciativa han trabajado, ella es especialista en el tema, hizo bien su papel en el SAT, generó un proceso muy interesante de diálogo con distintos actores políticos y al final, insisto, lo que impera es que queda una mujer que es elegible, que cumple con los requisitos, que tiene un perfil bastante interesante y que además pudo tener la mayoría de votación, la votación necesaria para ocupar el espacio que había quedado vacante. Entonces, es un tema en donde a todas luces imperó la política, imperó un buen perfil, no es una improvisada y va a ser un buen papel hasta antes de que la eligieran. Y justo cuando toda la gente pues porque tiene muy buen perfil, ¿por qué no lo haría? ¿Cuál es su buen perfil? ¿Por qué no lo Para haría? un tribunal constitucional, ¿por Yo qué sí? no he escuchado un solo argumento que digan por qué no tiene ella Yo no he escuchado uno de por qué sí. Pues ella ya fue asesora en el Poder Judicial, es abogada, tiene estudios de maestría. Es justo lo que necesita el Poder Judicial. Claro, está bien preparada y es especialista en materia anticorrupción. ¿Por qué no? ¿Por qué Especialista en no? materia de corrupción por formar parte de un colectivo anticorrupción.
de las universidades de Romo, que no de sea, la Coparmex, de Nuevo León. Es de la Ibero, estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene estudios suficientes. La cercanía, el hecho de que haya sido empleada de la administración pública, de la burocracia federal, empleada del presidente. No violenta la ley en ningún sentido, no es secretaria. Y eso es lo que dice la Constitución. Acción Nacional se la pasa diciendo, querido Jorge, que este gobierno es autoritario, que hay retrocesos, que está con todo ocupando los demás poderes, pero le dio una ministra más. Sí, definitivamente aquí imperó el voto dividido, la división de opiniones, que además no es algo raro en el PAN. Sí me parece que se pudo haber privilegiado un debate mucho más profundo. Ciertamente, la ahora ministro que cumplía con algunos criterios objetivos, en donde no se le regatean méritos profesionales o personales, al final del día eso es la selección de un tribunal. Lo que sí yo creo que queda para el trabajo en lo que viene es redefinir ahora sí la agenda del Poder Judicial, la agenda de la Suprema Corte, la agenda de facultades en este rediseño que se debe y se tiene que hacer. Y yo creo que también lo que han dicho algunos analistas, este tema de ternas me parece que ya se agotó, ya no permite un escrutinio objetivo, cabal, intenso. Sí, el proceso está mal. No, el proceso está mal y además el hecho grave, ahí sí me parece grave, y a lo mejor por ahí vienen algunas de las respuestas, de que sea permitido que alguien que está en funciones en una oficina tan importante como lo es el SAT o cualquiera otra, en funciones y en activo, yo creo que sí tendría que ser ocasión de una reforma urgente para evitar este tipo de circunstancias que no se ven bien, desde luego, y que permiten especulación. Y que deslegitiman a la oposición, ¿no? Así es, desde luego, también. Lecona. La disque transformación echó a la basura una oportunidad histórica que muy pocas veces se presenta de poner a un perfil como Ana Laura Magaloni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde deberían de estar todos esos perfiles. Ana Laura Magaloni no solamente era una académica, como se vendió casi el perfil. Es una persona que, como ella en su discurso decía, ha trabajado en el escritorio, ha trabajado en el territorio. Conoce a profundidad las deficiencias del sistema de justicia y usó más bien usó un discurso o planteamientos que son muy congruentes para la 4T. El acceso a la justicia como una medida para cortar la desigualdad, el hacer justicia o la función del juez para hacer justicia como una función pacificadora también y demás. No hay absolutamente nada en lo que pudiera ser mucho mejor Margarita Ríos Farjat que Ana Laura Magaloni. Lo que hizo la Cuarta Transformación, y me irrita mucho lo que dice Eder, porque también lo dijo desde ese día en un tuit, es que ganó la política. Lo que ganó es la politiquería. Porque un perfil histórico como el de Magaloni, tirado a la basura, que pueda o que lo haya sustituido la amistad que hay con Alfonso Romo, la amenaza que sintieron muchas personas, muchos panistas, muchos de Movimiento Ciudadano y demás, porque si regresaba al SAT se amenazaba que iban a abrirse unas nuevas carpetas. Esta cuatitud que se impone con Ríos Farjat, por lo que escribió Penilei Ramírez, lo que investigó Penilei Ramírez en el Universal, del vínculo que tiene histórico con Romo, pues es politiquería, eso no es política. Si esa es la política que la Cuarta Transformación vino a hacer, pues es más de lo mismo. Gana el cuate, no gana el mejor perfil. Le quitaron a la Suprema Corte, y perdón, pero creo que, con todo respeto, Eder, no tienes la mínima idea de lo que es el Tribunal Constitucional y lo que llega a ser un ministro. Un ministro no llega a resolver casos nada más. No llega nada más a administrar una oficina y por eso ser honrada y honesta es más que suficiente. Llegan a remodelarla. Llegan lo que habría que llegar a gastarse una fortuna. Gastarse una fortuna, ¿no?, en la remodelación. A remodelar el sistema de justicia en los términos en los que los puso Magaloni. Se antojaba algo que queríamos o que hubiéramos querido ver. Y esto que dicen de, bueno, por lo menos vino y dio un gran discurso y ojalá el Senado lo retome, pues no es cierto. Es el Senado que dio la prisión preventiva oficiosa. Es el Senado que ha hecho del punitivismo penal un manual para hacer política pública y para hacer reformas de justicia. Es el Senado que le entró por un oído, le salió por el otro, y el Senado que tiró una oportunidad histórica de llevar a un perfil como Ana Laura Magaloni a la Suprema Corte. ¿Por qué? Por la politiquería que se impone, que no cambió en la disque transformación. ¿Qué, Alisa? ¿Qué hacemos? Porque, a ver, ya nos podemos seguir
lamentando que no haya llegado Magaloni. Yo soy también de ese club. Yo era Team Magaloni igual que muchos de los que estamos en esta mesa. Podemos hablar de la necesidad de reformar el proceso que desde hace muchos años llevamos diciéndolo muchos también. Podemos ver o no la idoneidad, como dice Eder, de la candidata que ahora va a ser ministra Ríos Farjat. ¿Qué hacer ahora? Ya es ministra. ¿Qué sigue? Bueno, mira, para nosotros lo primero que sigue es reconocer que justamente quisimos dar una oportunidad a que en la política se hicieran realmente, se sopesaran de manera privada, ¿no?, los argumentos y las razones por las cuales un perfil era más idóneo que otro, de acuerdo a todas las reglas con las que tienen que hacerse los nombramientos. Claramente eso no funciona, porque claramente en todas las intentonas que han hecho siempre han salido a decir post-mortem, ¿no? Ya que votaron y nombraron al impresentable, es que ahora sí nos tenemos que tomar... ¿Para ti, Margarita, es impresentable? No, yo estoy diciendo en todos los nombramientos anteriores donde sí han nombrado muchos impresentables. Tranquilízate. Segundo, es decir, mi argumento es, el lamento siempre viene post-votación. Sí. Nunca se hace el argumento antes de la votación. Entonces, para nosotros, el aprendizaje de esto es que la oposición en los procesos de nombramientos y en las ternas de perfiles que no todos cumplen con los criterios que deben de cumplir, tiene que ser mucho más frontal y no dejarnos enamorar por la parte del van a hacer votaciones previas, espérense a que salgan de sus reuniones los grupos parlamentarios, hay que hilar fino, hay que convencerlos con argumentos, porque claramente la oposición frontal funciona muchísimo más. Un claro ejemplo de eso es que uno de los únicos partidos que realmente tuvo su lugar de oposición en este nombramiento fue Movimiento Ciudadano, que la pensó mucho, la pensó hasta el último maldito segundo, pero al final del día tuvo 7 votos. Hubo 12 votos de Morena en una votación previa para Ana Laura Magaloni, que después se mantuvieron para Ana Laura, pero contra todos los demás. Pero MC sí votó por Ríos Farjat. Una parte. Pero una parte. Según dice Samuel García. Pero una parte, porque en los 25 votos, nosotros haciendo toda la cuenta de los previos, en realidad Ana Laura logra votos de ciertos partidos. Necesitamos concluir porque se va el tiempo. El PAN me sorprende y nada más los dejo como con esta reflexión. Hubo una persona muy bien localizada en el interior de la 4T que dijo, este episodio fue todavía más grave porque el presidente dio la oportunidad a la oposición de que en realidad pudieran ejercer esa oposición y vetaran, y en realidad no lo hizo, y lo que decidieron fue congraciarse con un presidente que en realidad había dado línea y con el SAT. Entonces eso sí me parece preocupante, y la reflexión es pues nunca más abandonar la frontalidad, porque claramente pues la simulación es lo que prevalece. Y no hay oposición. Desde el 21 de febrero de este año, que separó la Guardia Nacional Militar en la Constitución, desapareció la oposición. Le han dado todo al presidente. Cuando nos viene y nos dice, es que la oposición y son a nivel federal y a nivel local. Yo discrepo totalmente de eso. Ha habido episodios en donde se han dado, como lo de Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué hicieron? Pero dieron todo hasta el final. Al final dieron el voto y no hicieron las cosas que tenían que haber hecho. Perdóname, pero sí. Lo que tuvieron que haber hecho es hacer una auscultación seria de los candidatos, los perfiles que nunca nos mostraron, las evaluaciones. No acaba de ser resuelto. Estoy de acuerdo. En el tema de la CNDH sí hubo una mini oposición. Es el tema de la columna de la semana que viene, pero bueno, si quieren recuperamos el tema de dónde quedó la oposición, como lo hicimos la semana pasada en este programa. Hacemos una pausa y regresamos con la paparrucha del día ya para despedirnos.